La prédica de hoy se titula Raquel y el peligro de la esterilidad espiritual. Raquel y el peligro de la esterilidad espiritual. Esterilidad significa que no da frutos, ¿verdad? Que no es fértil. Y aquí habla obviamente de lo espiritual, ¿no? Principalmente. Hay dos pasajes principales de hoy que nos van a ayudar a anclar nuestra mente ahí. El primero está en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Y el título que le pusieron nuestros hermanos traductores en la Reina Valera dice: los que en verdad son bienaventurados. Miren, los que en verdad son bienaventurados. Y yo quiero ver a todos ahí concentrados ahora con este título que nos ponen, ¿verdad? Entonces decimos, híjole, ¿quiénes serán los verdaderamente bienaventurados? Versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él, Jesús, dijo: antes, bienaventurados los que oyen tu palabra, la palabra de Dios, y la guardan. Es un versículo que pasamos recurrentemente aquí, siempre, si están atentos, los que llegan antes de comenzar la reunión, lo vamos pasando, ¿verdad? Recurrentemente, lo pasamos en la traducción viviente. Dice: Jesús respondió: aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. A ver, ¿quiénes son entonces los que en verdad son bienaventurados? Los que primeramente escuchamos su palabra, tenemos el privilegio de poder escuchar su palabra tal cual Él nos la reveló, sin agregarle, sin quitarle, sin desviarnos de su interpretación verdadera, y la ponemos por práctica. Ahí encontraremos la verdadera bendición, no en otro lado. No es solamente en escuchar y no hacer. Ahí no hay bendición. Donde está la verdadera bendición, según la palabra de Dios, es en escuchar las escrituras, la palabra viva de Dios, y ponerla por obra. El segundo pasaje principal de hoy nos lleva al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8, en la Reina Valera seguimos, dice así: en esto es glorificado mi Padre. Y ahí hay que prestar atención. A ver, ¿cuántos queremos darle gloria al Señor, verdad? Todos queremos. Recién veníamos en la alabanza glorificando al Señor con nuestros labios. Pero aquí está la esencia de cómo Dios quiere ser glorificado en nuestras vidas. Dice: en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. No cualquiera son discípulos del Señor. No cualquiera significa. Significa que son los que dan gloria a Dios con sus vidas, con sus testimonios. Y por eso llevan mucho fruto. ¿Cómo damos verdadera gloria a Dios entonces? Cuando llevamos mucho fruto. ¿Mucho fruto de qué tipo? ¿De qué tipo? Espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto espiritual? Bueno, Gálatas 5, ahí está, ¿verdad? El amor, el gozo, que es la alegría que emana de lo espiritual, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de circunstancias difíciles de nuestra vida, nosotros tenemos paz interior. Paciencia. ¿Cuántos queremos paciencia? ¿Verdad que sí? Todos necesitamos paciencia, ¿no? Benignidad, que se traduce en gentileza. Bondad, fe, que es fidelidad. La fidelidad solo se logra ¿en dónde? En el Señor, mis hermanos. Mansedumbre, que habla de humildad. Templanza, que habla de control propio. De esto se trata, mis hermanos. Este es el fruto espiritual que el Señor dice: den mucho fruto del espiritual, del que el Espíritu Santo que yo les envié a morar en ustedes les está guiando continuamente. Ahí sí van a dar gloria, verdadera gloria a mí.
y yo los voy a bendecir. Recién veníamos cantando, ¿verdad? En la alabanza, el limpio de manos, ¿verdad? ¿A quién bendice el Señor? Al limpio de manos. ¿Quién está limpio de manos? A los que guardan de corazón la palabra de Dios. Eso es permanecer en ¿qué? En Cristo. Permanecer en la vid. Permanecer en la palabra de Dios, en sus pactos, en sus promesas, confiando en la fidelidad de Dios y no en la de los hombres. Pero cuando no lo hacemos así, entonces no podemos dar fruto espiritual. Hay una esterilidad espiritual, mis hermanos, que se empieza a arraigar en nuestras vidas de cristianos. No, los que no son cristianos, pues ni en cuenta, ¿verdad? Que no tienen participación en la ecuación, ¿verdad? Espiritual. Estoy hablando de cristianos. Cristianos que se enfrían y por eso permanecen estériles espirituales. Cristianos desobedientes porque no confían en la fidelidad de Dios. La historia de hoy, la de Raquel, es un poco de eso, un poco nuestra historia también. Raquel era de una hermosa figura, dice la palabra. Era una mujer muy amada. Pero a pesar de todas esas cualidades terrenales, ¿verdad? A la vista, que están a la vista, ¿no? De su hermosura, de ser la más amada de su esposo, el patriarca Jacob. Ella era estéril, no podía tener hijos. En la Biblia, recuerden bien, porque uno vemos que el pueblo de Israel se multiplicó, como dice la promesa, como dice, como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Así le prometió a Abraham. Entonces, ¿por qué todas las matriarcas, ¿verdad? Sara, Rebeca, ahora Raquel, ¿por qué todas eran estériles? ¿Qué onda? ¿Cuál era el punto espiritual que nos quería enseñar el Señor en esto? Que esta esterilidad biológica era símbolo o simbólica de una esterilidad espiritual. Dios iba a tratar primero en lo espiritual, en lo más importante, en lo interior, en lo eternal, para después derramar la bendición biológica terrenal. Cuando conocemos a Raquel, sabemos que, dice la palabra en Génesis 29, 17, era hermosa en figura y apariencia. En la Reina Valera dice lindo semblante y de hermoso parecer. A ver, pues así se nace, ¿verdad? Muchas veces, pues, aunque uno quiera pues, ser así, pues a veces no se es, ¿verdad? Pero Raquel sí lo era. Seguramente ella no pasaba desapercibida nunca, ¿verdad? Siempre llamaba la atención su hermosura, su belleza. A ver, ¿cuántas mujeres también se sienten identificadas? A ver, no levanté. Pues es la típica mujer hermosa que aparece como la protagonista, ¿verdad? La buena en las telenovelas. Que todo jovenazo suspira y anhela y se quiere casar con ella. Ese es el caso de Jacob en esta historia. Además, pues sí, el jovenazo que se le enamoró a ella era el joven apuesto, el nuevo del barrio, ¿verdad? El nuevo de la colonia. Ahí andaba Jacob tras Raquel, ¿verdad? La hermosa Raquel. Jacob la amó desde el momento mismo que la vio. Fue un flechazo a primera vista, como dicen ahora, ¿no? Y él tanto la amó que sí, que sirvió 7 años para obtener su mano en matrimonio. A ver, ¿cuántos de los que estamos casados hicimos eso por nuestras esposas? No, nada. Nomás la encontramos en un antro, ¿verdad? Y ahí andábamos pasados de copas. ¿Qué onda, primor? ¿Qué onda, amor? ¿Qué húbole? Te invito a una copa. Los que estábamos en el mundo, ¿no? Y los que eran cristianos por ahí, pues ahí la cortejaron debidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero 7 años, imagínate 7 años decirle al suegro, te voy a trabajar, 7 años sin que me pagues nada. A pan y agua voy a vivir, pero 7 años voy a trabajar de día y de noche por ella, por tu hija. A ver, hombres que tienen hijas, ¿no les gustaría que un hombre así se le ponga así, un jovenazo para su hija? ¿Verdad que sí? Vale la pena, ¿no?
No, y ni vale la pena, le diría algún padre celoso, ¿verdad? No, que sobre mi cadáver, ¿verdad? Bueno, algunos estudiosos dicen que 7 años fue un tiempo realmente innecesariamente largo. Esto saben por qué es, porque basándose en los salarios típicos de los pastores de aquella época, porque ¿cómo le pagó Jacob? Pastoreando los ganados de su tío Labán. Y también basándonos en esos, los teólogos se basaban en los dotes de las novias de la época, de aquella época. Entonces hacían unos cálculos y decían que Jacob probablemente podría haber obtenido la mano de Raquel en 1 año y medio nomás. Fíjese, 1 año y medio. Bueno, ahí está un jovenazo que quiere agarrar una chava. A la vieja manera del mundo. Pero miren, 1 año y medio era más que suficientes para pedir la mano en aquellas épocas. Sin embargo, los 7 años que Jacob evidencian son que de devoción a Raquel, claro, pero ese número 7 en las escrituras, ¿qué representa? Representa perfección o plenitud, representa completar un ciclo. O sea, Jacob estaba plena y completamente enamorado de Raquel, claro, y estaba hecho un perfecto tontín, ¿verdad? Buscando a la Raquel. Bueno, quizás también represente eso, ¿verdad? Para Jacob, ¿verdad? El 7. O sea, no, pues yo estoy al 100 con Raquel. Pero sabemos que en la Biblia espiritualmente representa un ciclo de perfección y de completación, ¿verdad? En la línea del pacto, si vemos el pacto de abrámico, Raquel es honrada como matriarca del pueblo de Dios. Pues estaba Sara, estaba después ¿quién? Rebeca, y después estaban Lea y Raquel. Sin embargo, antes de ella asumir este rol matriarcal, Raquel fue estéril durante muchos años. En su anhelo de tener un hijo, a menudo, y subrayo a menudo, dudó de Dios. Acuérdense que la duda tiene que ver con la incredulidad, tiene que ver uno puede decir, duda de alguien, pero pues está bien, duda. No. Cuando uno duda de Dios, se transforma ¿en qué? En incredulidad. Se transforma en falta de confianza en el Dios que promete. Si volvemos a la historia de Raquel, después de que su hermana le dio 6 hijos varones y una hija, Dina. Finalmente, Dios se compadeció de Raquel y le concedió tener un hijo, a José. Cuando Raquel dio a luz a José, ella agradeció al Dios de Israel, a Jehová y a su misericordia. Ella declaró, Dios ha quitado mi vergüenza. Ahí en Génesis 30, 23 y 24 para el que anota. Génesis 30, 23. Y después dijo, que el Señor me conceda otro hijo. Si vemos la trama de esa historia, no es que Raquel se haya llenado del fruto del Espíritu, ni mucho menos. No era que ya se volvió súper espiritual. No. El Señor en su tiempo vio en Raquel un poco más de humildad. Vio el tiempo en donde Raquel sí le iba a dar la gloria al Dios y no a otra cosa. A tal punto que sí, cuando ella dio a luz, dio gloria a Dios por tener a José. Dios ha quitado mi vergüenza, ella dijo. Dio entonces la autoría del milagro de ese parto, porque ella era estéril, recuérdenlo, durante muchos años ella fue estéril biológicamente. Entonces, ella dio el milagro ¿a quién? A Dios. Dios la llevó a un tiempo, escúcheme bien, mírenlo, visualícenlo. Dios agarró a Raquel sabiendo de su poca fe y la llevó a un tiempo, claro, en el futuro, a un lugar en donde ya era más que obvio que el favor era de Dios hacia ella, el milagro era de Dios. O sea, la poca fe que
Raquel tenía, Dios la tuvo en cuenta, significa. Dios miró y dijo, mira, esta mi hijita, ay, sí es mi hija, pero tiene tan poca fe. Entonces, ¿Dios nos descarta porque tenemos poca fe? No. Raquel también es una historia de esperanza hacia nosotros, hombres y mujeres de poca fe. Realmente, yo cuando veo esto me sorprendo de este Dios tan bondadoso, tan paciente, la verdad, y tan fiel. Imagínense si fuese por nuestra cuenta. No, pues ya descártenlo, no sirve. Esta persona, este hijo, no, ya no va. O este hermano, no está hecho para servir. Miren, si Dios no me descartó a mí, ¿cómo yo voy a descartar a alguien? Yo sé que muchos hermanos, ahora no es el tiempo, siquiera por ahí para servir. Pero Dios va a seguir obrando en aquella persona para que lo lleve a un tiempo como a Raquel, en donde ella pueda darle la gloria, el hermano pueda darle la gloria a Dios. Y uno puede decir, no, pues yo siempre le doy la gloria a Dios. Cuidado, mire que no caiga, dice la palabra. No se confíe. Yo conozco muchos casos, aún aquí en el ministerio de Casa de Oración, en donde Dios los bendijo y se fueron. Se fueron al mundial de vuelta, porque tenían dinero, tenían una nueva esposa, yo qué sé, X o Y. Muchas circunstancias, le recuperó un milagro espectacular, le volvió a dar salud y ya no, ahora sí voy a servir al Señor. Nomás aguantó unos meses y ya en el mundial de vuelta. No voy a decir lo que hace eso, ¿no?, en la vida de esas personas, pero a rato vamos a ver unos pasajes en donde el Señor nos dice eso. Volviendo a la historia de Raquel, si Dios le habría dado el milagro y ella no hubiese permanecido, o sea, mucho tiempo estéril, y Dios ahí le hubiese dado el milagro, ay no, pobrecita mi hijita, ya no aguanta, sean pobres, nomás a Lea le bendije y ahora sí le toca a ella, en el segundo hijo de Lea, por ejemplo. Quizás ella no le daba la gloria a Dios. ¿Sí me entiende, no? Sí, por ahí ella decía, ay, mira, ¿no? Ya lo logré. Ya volví a ser no solo la más querida y la más bonita, y ahora también la que dio el hijo a mi esposo amado. Entonces Dios espera el tiempo oportuno de Dios. No lo que nosotros pensamos, sino el tiempo que Él sabe que es el mejor tiempo. Obviamente la necesidad de Raquel, fíjense bien en lo que produjo en Raquel, se tradujo en muchos años de frustración para ella. No era que ella hoy tenía una fe espectacular que, no, yo esperaré en el Señor y aunque los vientos y la marea truenen y todo esté en contra mía, yo seguiré amando al Señor. No, ella no era así. Ella era bien carnal y estaba metida en una desesperación por tener un hijo, para ser ella la mejor de las esposas y seguir siendo la mujer más amada y la más bonita, etcétera, etcétera. Su vida habla de luchas y contiendas con su hermana Lea, de envidias y celos que incluso las heredaron a sus propios hijos, porque ahí continuó la batalla de celos, ¿verdad?, con los hijos de Lea y de Raquel. Pero parece ser que también, mis hermanos, hubo un momento de clamor ante Dios en medio de esa frustración. Y con la poca fe que demostró esta Raquel, Dios le contestó. A pesar de la infidelidad continua de Raquel, el Señor permaneció fiel. Quizás no aparece en la Biblia, pero quizás fue una simple oración de desesperación, pero ahora sí, humillada verdaderamente ante Dios. ¿Qué significa eso? Esperando que la respuesta de Dios la ayude. Esperando una manifestación contundente del Señor. Diciendo, ya me rindo. Yo no voy a poder hacerlo por mis fuerzas. Me queda solamente esperar en mi Dios.
Quizás fue una sola oración así, de desesperación, pero con un corazón sincero delante de Dios. Y eso detonó el primer fruto de su vientre, José. Muy poco fue lo que necesitó Raquel, les aseguro, porque no aparece ningún indicio de mucha fidelidad o grandes frutos que demostraba Raquel, sino todo lo contrario. Constantemente ella, si ven ahí en los pasajes de Génesis, demuestra su carnalidad, una vida de frustración delante de Dios. Se vio entonces un pequeño fruto en su clamor, y eso detonó la bendición del fruto de José, de su primer hijo. Y ella clamó, dijo: Dios ha quitado mi vergüenza. No dijo, por fin, yo sabía que podría lograrlo. No dijo eso. O no dijo, ¿quién como yo? Raquel, la que todos aman, la bonita y hermosa Raquel. Hasta soy bonita pariendo un hijo, ¿verdad? Sigo perseverando y lo he logrado. No dijo eso. Ella expresó lo que seguramente en el cuarto oscuro ella manifestó delante de Dios. Se humilló delante de la verdadera fuente de su bienestar. En el mundo antiguo, el valor, la identidad y la seguridad de una mujer estaban ligados a su capacidad de dar a luz a un heredero, más que a la apariencia. La apariencia para la mujer era importante en el sentido que los hombres somos más visuales. Entonces Jacob se enamoró por Raquel, ¿por qué? ¿Por su carácter? No, dice la Biblia que se enamoró porque ella era de buen semblante, de buen parecer. ¿Está bien? Nada que debía de haber cambiado con el paso del tiempo. Les pido por favor ahí que mantenga, es que aquí es un cuarto, está bien pequeño y todas las cositas se escuchan. Aunque se vayan a hablar allá, se escucha. Así que yo les pido por favor de eso, ¿no? Porque sí me distrae mucho. Gracias. Bueno, nada que debía de haber cambiado con el paso del tiempo. ¿Qué no debía haber cambiado con el paso del tiempo? ¿Qué cosa? ¿Cómo se concibe a la mujer? ¿Cómo se la concebía en el antiguo? El valor, la identidad, tenían que ver con ella siendo madre. ¿Sí lo entienden? ¿Lo entienden, verdad? ¿O no lo entienden? Porque yo entiendo que la cultura de ahora ha llevado a la mujer a pensar que ser una profesionista es mejor que ser una madre. Y eso es algo tremendo. Hermanos cristianos que no se han casado o que buscan casarse, yo les digo, cuiden de eso. Nomás es una simple pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Tu profesión o ser una buena esposa y una buena madre? Y ahí está la respuesta que le van a dar. Una mujer bíblica va a decir, como en los antiguos tiempos, ¿verdad? Salmo 127:3 siempre debe estar presente en todos nosotros, mis amados hermanos. Salmo 127:3 en la Reina Valera dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién es herencia? De Dios mismo. Nos está bendiciendo con los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Imagínense. Este salmo está ¿en dónde? En la Biblia, en las Escrituras. Y yo no creo que tenga alguna fecha de vencimiento. ¿Usted qué cree? ¿Tiene una fecha de vencimiento? No. No vamos evolucionando. No, eso fue hace 4,000 años, hermano. ¿Usted qué cree que a poco la mujer se identifica como hace 4,000 años? Pues según la Biblia sí. ¿Y el hombre? Pues también. El hombre debe trabajar y mantener a su familia. Él mismo debe de generar los recursos para alimentarlos, cubrirlos y satisfacer las necesidades básicas de su familia. Punto. En el caso de Raquel, volviendo ahí, Dios redirige con ternura los deseos de Raquel, alejándolos de las medidas terrenales, del modelo terrenal, ¿verdad? Y enfocándolos en las eternas. Ella dejaría de ser estéril en su vientre cuando comience a poner su foco
en las cosas de arriba, aunque sea un poquito, dice el Señor, ¿verdad? Porque Él nos conoce como somos. Colosenses 3:2 dice bien claro, en la Reina Valera, Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, o sea, en las de Dios, de su reino, no en las de la tierra. No requería perfección en Raquel, pero sí un mínimo de enfoque en lo de arriba, un mínimo de enfoque en la fe, de poner más peso en la balanza de su vida, en lo que es, en lo eterno, en lo espiritual, a lo que Dios considera importante, porque es de su reino, más que a lo terrenal. Pero, ¿por qué no darle a Raquel? Uno puede pensar, tenemos que ser tipo, a ver, ¿por qué no darle a Raquel primero los deseos de su corazón? O sea, no son malos deseos. Jacob era el patriarca, el heredero de las promesas de Abraham. ¿Y por qué no darle las promesas de una vez a Raquel? Para luego, ya tiene Dios tiempo, ¿verdad? Para tratar con lo espiritual con Raquel. ¿Sí o no? Pues uno puede pensar, ay, muy bien. Pero uno puede pensar de esta manera. Muchas veces así podemos pensar. Esto significa, primero que Dios me dé mi heredad. ¿Sí entiende? Primero que Dios me dé mi heredad aquí en la tierra, mi casa, mi dinero, mis hijos, todo. Y luego voy a ser obediente para dar frutos espirituales como el amor, la paz, el gozo, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Todo eso lo voy a dar. Pero primero, Dios, dame mi heredad. A ver, ¿le parece bien el orden de las cosas? ¿Verdad que no? De hecho, Jesús mismo nos dice un caso, ¿verdad? ¿Quién fue el que le pidió al padre primero en la parábola del hijo pródigo la heredad? ¿Quién le pidió primero la heredad? El segundo hijo, el que después se la malgastó en prostitutas y en vinos y en fiestas y parranderas, ¿verdad? Hay una cosa importante aquí que debemos de entender. Dios nunca nos va a dar algo que no podemos soportar. Y eso significa también bendiciones, mis hermanos. Las bendiciones que no podemos soportar se transforman ¿en qué? En maldiciones. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que en esta congregación hay suficiente madurez espiritual para autocontestarnos, ¿verdad? Todo esto. Yo creo que sí hay. Las bendiciones de esta vida pasajera, mis amados, son consecuencias de nuestros frutos espirituales, según el orden de Dios. Ese es el orden que Dios le da. Toda bendición en esta tierra es consecuencia de mi obediencia a Dios. Una obediencia de corazón, no como legalista, claro. Deuteronomio 12:28, en la traducción viviente, Deuteronomio 12:28, dice así: asegúrate, y subraya asegúrate, de obedecer todos mis mandatos, para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Primero, la palabra clave es asegurarnos. O sea, no es algo que lo tomemos a la ligera, significa. Me tengo que asegurar que mi obediencia está en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en el reino de Dios y su justicia. Pero también me debo de asegurar que estoy obedeciendo todos los mandatos. No, pues este no me gusta. En lo sexual no puedo, porque la verdad que lo sexual yo soy muy débil. Así me hiciste, Dios. Ni modo. Aquí aguántate tú, que tú tienes mucha paciencia, Señor. Yo no. Ah, no, aquí en el alcohol, pues no, tú sabes que soy bien débil. Aquí en el transar, en robar, aquí en mi empresa o en el lugar de trabajo, mira, no robo mucho, Dios. Es que tengo bien poquito. Es que tú me das siempre bien poquito, bien justo. Por eso no me queda de otra que robar, porque tengo mucha familia que alimentar. ¿Se da cuenta cómo nosotros nos queremos primero engañar a Dios? Imagínese, hágame usted el favor. Y después nos engañamos a nosotros mismos. Asegúrate de obedecer todos mis mandatos, dice el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Que este es un amén, amén, un sí, sí. Deuteronomio 28:1, el famoso
capítulo de las bendiciones y las maldiciones de Dios, dice así: acontecerá, versículo 1, Reina Valera, acontecerá, o sea que va a suceder, es un hecho, dice el Señor, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Qué? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También, ahora viene la consecuencia, ¿verdad? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Siempre digo, ¿qué me va a alcanzar? La bendición. Yo no voy tras las bendiciones. Cheque bien eso, porque muchas veces andamos tras las bendiciones, o sea, tras el dinero, tras esto, tras lo otro. No. Hay que trabajar y echarle ganas, pero no podemos vivir tras las bendiciones de Dios. Ellas nos van a alcanzar, dice la palabra. La promesa es que ella me va a alcanzar. Y así como Raquel le puedo dar la gloria a Dios, ¿sí me entiende? Ay, no me cabe la menor duda que en el tiempo tuyo, Señor, tú me bendijiste. Me costó mantenerme fiel a ti, Señor, y me he tropezado innumerables veces, pero tú fuiste misericordioso, tú no me abandonaste, tu fidelidad es para siempre, Señor, y me lo has demostrado con mi vida. Y así seguimos adelante. Las bendiciones que nos alcanzan, recuérdelo bien. Yo no ando tras las bendiciones. Y te alcanzarán, ¿qué cosa? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí oír significa oír y hacer, como decía anteriormente, ¿no? Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Cuántos quieren ser benditos así? Amén. Pues aquí está el Señor, nos está diciendo la manera. No es que esto es un misterio, se lo voy a revelar solamente al ungido de Dios. No. Nos está revelando a todos la fórmula del éxito. Y no le piense mucho, sino que escuche y ¿qué? Y obedezca. Y sígale leyendo, pero no, ahí me paro porque si no se nos va toda la hora aquí, ¿verdad? Leyendo las bendiciones. En el pasaje principal de hoy, ¿qué dijo? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Recordémoslo bien, Señor. Por eso siempre la ponemos aquí en la pantalla, para que lo vean, para que reflexionen, para que recapaciten. Son bendiciones, mis hermanos, las bendiciones de Dios son bendiciones que perduran en el tiempo. La Biblia dice en el proverbio que las bendiciones que vienen de este mundo, ¿qué hacen? Se desvanecen. Como la arena cuando apretamos así, ¿verdad? Nuestros puños entre nuestros dedos y no duran. Mas, sin embargo, las bendiciones que provienen de Dios, ¿a través de qué? De nuestra obediencia, nuestra pequeña obediencia, ¿verdad? Que decimos así. Son bendiciones que perduran en el tiempo. No son una foto de bendición, si me interpretan. ¿Vio ahora en las redes sociales que se da muy seguido? Se sacan una foto en un lugar, ¿verdad? Hay mujeres o hombres que se sacan ahí en un carro de lujo, ¿verdad? En un Mercedes, así se ponen así, después veo que ni de ellos, ¿verdad? Y se sacan fotos riendo, comiendo y vacacionando. Y no es que eso esté mal, estoy hablando de un punto de enseñanza. Pero terminada esa foto, terminada ese video de 2-3 minutos, ese reel, como le dicen, ¿no? Todos vuelven a sus celulares, a su rutina egoísta. Esa es la típica pregunta, mis hermanos, que no entiende el concepto bíblico. Miren, ¿y por qué hay tanta gente igual que le va bien sin darle la gloria a Dios? ¿Por qué hay tanta gente en el mundo que le va bien, entre comillas, sin darle la gloria a Dios? Habla de una persona que no ha entendido las bendiciones de Dios. Para nada. Y me entristece. Yo espero que en esta congregación no haya gente que se pregunte así. Porque hay ricos y poderosos sin temor de Dios que viven la mejor de sus vidas.
A ver, ¿usted lo acompaña 24 horas, 7 días a la semana para saber si en verdad son felices ellos? Solo estamos viendo una foto de ellos en una red social, un video de 2 minutos. Hace poquito salió ahí en YouTube, ¿no? De unas personas que no aparentaban que tenían la vida, gastaban cientos de millones, todo era una farsa, todo era prestado, todo eran fraudes que ellos hacían a gentes. Y salió a la luz, se destapó, ¿no? Que la señora y sus hijos vivían horribles. Y así hay muchas. Hay una señora que ahí en Utah que pues tenía como 8 hijos, no, 6 hijos eran, o 4 hijos, no me acuerdo, eran 8 en total, perdón, 6 hijos, sí. No, que la encarcelaron por andar maltratando a los hijos. Les pegaban y le hacían de todo, los torturaban a sus propios hijos. Pero aparentaban la mejor de las vidas. Ay, qué mujer tan espectacular, tiene todo, un marido bueno, dinero, hijos todos súper felices, bien portados, pero era una farsa. Miren, las estadísticas no mienten. Son en los países que llaman desarrollados, los países ricos, en los que tienen los índices más altos de suicidio. En países del sudeste asiático, de África, incluso aquí de Latinoamérica, son los más bajos en suicidio. México está en el top 10 de felicidad. Nomás ahí se lo digo. Famosos, los grandes ahí que son famosos de las películas, de los cantantes, los políticos, todos tienen niveles altos de trastornos mentales, problemas familiares, altos índices de suicidio. Esas son estadísticas que se conocen en el mundo, ¿verdad? Todo eso, ¿sabe por qué es? A mí no me extraña. Es porque es el fruto de la carne que resalta y torna en las bendiciones de Dios en maldición. El fruto de la carne, mis hermanos, no son tanto los problemas mentales, los vicios, ni siquiera la falta de paz interior. El fruto, el peor fruto de la carne que debemos de nosotros de entender es que la falta de esperanza eterna. El peor fruto de la carne es la muerte eterna. Saber que después de mi muerte física tengo que saltar al abismo sin saber qué me va a pasar en toda la eternidad. ¿Cuánto estuvimos ahí antes de conocer a Cristo? ¿Sabe cuándo? Eso era lo peor, el miedo a la muerte, le decimos, ¿verdad? En el mundo, ¿no? Eso es lo que causa la falta de paz y gozo y lo que lleva a los vicios de este mundo, a toda esa gente que no conoce de Dios. En el Salmo 73, si me acompaña ahí, un salmo que siempre debemos de tener muy en mente, ¿verdad? Lo voy a leer en la traducción viviente rápidamente, escuche bien, y pongámonos en el corazón del salmista, por favor. Versículo 1, Salmo 73, 1, traducción viviente. En verdad Dios es bueno con Israel, o sea, con los de su pueblo, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde. Y al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé
¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Y ahora viene el versículo importante en este Salmo 73. Versículo 17. Entonces, dice el salmista, entonces entré en tu santuario. Oh Dios, por fin entendí el destino de los perversos. Ahí está, le cayó el 20. Cuando entró a la presencia del Señor. Entró a la presencia íntima con el Dios único y vivo y le dio entendimiento al Señor. Y le dice en el 18, en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Ahora el salmista se da cuenta de por qué cayó en esas preguntas, de por qué a los ricos les va bien. No, ven la foto, ven el video de Instagram de 2 minutos y no saben realmente lo que hay en el pobre corazón de esos que están sin Dios. Y entonces él se da cuenta, ¿no? En la presencia del Señor le muestra al Señor y le da entendimiento y le dice, entonces me di cuenta de mi corazón, se llenó de ¿qué? Amargura. Y yo estaba destrozado por dentro. ¿Y el problema quién era? Era yo. Mi falta de fe que me llevaba ¿a qué? A la amargura y la frustración. ¿Qué? Amargura y frustración ¿con quién? Con Dios. Porque somos cristianos, sabemos que Dios es poderoso y existe, ¿verdad? El problema es, ¿por qué ese Dios permite que les vaya bien a los que no conocen de Dios? Y aquí anda uno, sufriéndola como hijo de Dios. ¿Y con quién se amargan? Con Dios. ¿Con quién se enojan? Con Dios. Y eso lleva a una desesperación y una depresión, mis hermanos. En eso se encontraba Raquel cuando veía a su hermana Lea tener hijos y hijos e hijos e hijos y ellas permanecer estéril. Sigo leyendo en el 22, ahí, Salmo 73, 22. Y ahí viene la revelación del Señor y le cae el 20 al salmista y dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A pesar de qué? De mi poca fe. A pesar de mi infidelidad y de mis fracasos, el Señor permanece fiel. Al igual que Raquel, con su poca fe, Dios le hizo el milagro. Dios cambió la vida de Raquel de estéril a ser una de las matriarcas de la Biblia. Y también lo piensa hacer con nosotros, porque somos sus hijos. 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Eso es verdad para usted también? Amén. Ahí está lo que leímos en Colosenses 3:2, ¿verdad? Poner mi mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Salir de mi amargura y mi enojo con Dios. Versículo 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Puedo estar mal, puedo estar triste, con depresión, sin salud. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, dice el salmista. Él es mío para siempre. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? Es un salmo espectacular, ¿verdad? En donde Dios nos muestra a veces la maldad de nuestro corazón, ¿verdad? La amargura de nuestro corazón. ¿Puede haber periodos de prueba o fallas? Claro que sí, como Job también. Job le iba bien, pero hubo un periodo de prueba. Durísima para Job. Pero volvió ¿a qué?
a restablecer. Las bendiciones de Dios se mantienen en el tiempo. Puede haber altibajos, puede haber el diablo obrando por un periodo corto, ¿sí me entiende? Pero las bendiciones de Dios permanecen en el tiempo. Las bendiciones que son basadas en la carne, en la de este mundo, la que la gente del mundo parece que le va muy bien y están ahí sonrientes en sus redes sociales, esas no duran, son efímeras y se van como perdiendo entre las manos como la arena. Los que permanecemos firmes confiando en Dios, en sus promesas y no nos amargamos, o sea, dejamos nuestra incredulidad en Dios y ponemos nuestra fe en Él, Dios va a bendecir esa vida. Eso es lo que quiere decir el Señor. Versículo 27, ya para terminar el Salmo 73, dice, los que lo abandonen, ¿qué dice? Perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. ¿Quién se alejó? Pues cada quien quiso, se amargó y se alejó del Señor. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ese es el cristiano. Por eso el cristiano que da mucho fruto espiritual vive ya una vida en esta tierra de bendición. Vive para Cristo. Y eso ya es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 37:3. Salmos 37:3, ahora en la Reina Valera lo voy a leer. Dice así el salmista, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Vieron el orden? Aquí está otra vez el orden de Dios. Recuerde bien ese orden para no amargarse y no perder la confianza en las promesas de Dios. Primero, las cosas de arriba, dar fruto espiritual, fortalecernos en amor, gozo, paz, fidelidad, bondad, humildad, dominio propio, etcétera, etcétera, en el fruto del Espíritu. Ese es lo primero. Segundo, vienen los frutos en la tierra. ¿Está bien? La heredad que en esta tierra Dios nos ha prometido. Bendiciones de esta vida. Amén. Versículo 5, ahí en el Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Otra vez, el mismo orden. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, primero que los frutos del Espíritu. Dar mucho fruto, fruto que abunde. Exhibirá el fruto de mi vida, pero imagínense, viene el Señor para exhibir mi fruto y yo no tengo fruto, estoy estéril. ¿Qué pasó con la higuera que vio que no tenía fruto? La maldijo el Señor y se secó inmediatamente. Muchos cristianos andan en la vida sin ningún fruto espiritual. Y no hay que ser Einstein espirituales, ¿verdad? Para saber que no tengo ningún fruto espiritual. Sigo siendo adúltero, sigo maldiciendo, sigo en mis vicios, sigo no perdonando, sigo a esto, sigo lo otro. Entonces el Señor va a querer exhibir mi justicia para bendecirme. Claro, Él quiere bendecir a sus hijos, pero cuando ve que quiere iluminar mi vida y se encuentra con pura oscuridad en mi corazón, ¿qué va a pasar ahí? Por lo menos sabemos que no va a haber bendiciones, mis hermanos. Ahí no hay bendición. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que Él prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Vuelve como el salmista en el 73, ¿verdad? Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna por hacer lo malo. No quieras transar para avanzar. Espera en Señor. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bendiciones en el largo tiempo. Bendiciones que duran, mis hermanos. Al ser estéril, Dios le estaba
enseñando a Raquel que su adorno no debía de residir ¿en qué? En la apariencia externa, porque ella era muy bella, claro. Ni siquiera en los hijos que podrían tener, sino que el adorno que buscaba en la vida de Raquel, el Señor, era ¿qué? La fe, que confiara en que Él haría, en que Él cumpliría, en que Él bendeciría, en que Él le dejaría atrás la esterilidad de ella, en que Él haría el milagro. Primera de Pedro 3:3, en la traducción viviente, dice así: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían, ¿qué? Ahí viene, su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¿Cuántos dicen amén? Con Raquel esto no era tan fácil. ¿Por qué? Porque su carnalidad, su esterilidad carnal, la tenía profundamente amargada, enojada contra Dios. Pero para Dios nada es imposible y su paciencia y misericordia es para siempre. Él la esperó, la esperó, la esperó. Y solo pide un poco de fe, un granito de mostaza de fe. Con eso para él es más que suficiente, como en el ejemplo de Raquel, para poder sobreabundar en bendición. Aunque Raquel era la favorita, Dios eligió bendecir a Lea con más hijos. En su sabiduría, Dios hizo esperar a Raquel, ¿para qué? Para fortalecer su fe. ¿Y qué? Por medio de eso, ¿qué iba a pasar? ¿Ganar qué? Ganar las bendiciones de Dios. Ese es el plan de Dios, bendecirnos. Se lo voy a decir antes que me olvide después. El primer saboteador de mis bendiciones soy yo. Acuérdese bien de eso. El primer saboteador de sus bendiciones no es mi papá que no gana un centavo y soy pobre, no es mi mamá que esto y lo otro, no es mi hermano, no es el vecino, no es mi patrón que no valora el gran empleado que tiene. No. El gran saboteador de las bendiciones mías soy yo mismo. Por eso el Señor esperó a Raquel para que dejara de sabotear sus bendiciones. Esperó el tiempo que solo Él sabe es el oportuno, el mejor, y fortaleció la fe de Raquel. En última instancia, solo Dios sabe qué es lo mejor para su gente, ¿verdad? Para su pueblo, para sus hijos. Debemos entonces imitar mínimamente la fe de Raquel. Porque uno dice, no, pues yo tengo más fe que Raquel. Bueno, Raquel, con esa pequeñísima fe, fue hecha matriarca de su pueblo, del pueblo de Israel. Confiando en Dios a su manera, pero con poca fe, pero confiando en Dios. Lo importante es el foco en donde ella basó la confianza. De su belleza y de que todas la amaban y ser la niña bonita del pueblo, a decir, no, yo ahora voy a confiar en Dios. Eso es lo que vio en el corazón de Raquel. Por eso debemos de ir nosotros, no conformarnos también con una fe, pasar de panzazo, ¿verdad? Como dicen aquí. No, debemos ir más allá de Raquel, ¿verdad? Sometiéndonos por completo al plan de Dios, que es siempre superior al nuestro entendimiento. Así nos evitaremos muchísimos años de sufrimientos y de peleas y de envidias sin sentidos que para nada aprovechan, mis hermanos. Si no, echémosles un vistazo otra vez a la vida de Raquel. Ahí anduvo muchos años, amargada, peleándose, envidiando a su hermana,
y queriéndose ganar el favor de su esposo Jacob. La amargura de Raquel por los hijos de su hermana Lea, eran profundamente pecaminosos. Después de que Jacob fue engañado a casarse con Lea, Raquel le fue dada una segunda esposa, como segunda esposa a Jacob. A medida que Lea daba a luz a hijos uno y otro, pues ¿qué? Lea anhelaba así ganarse el afecto, ya lo vimos la vez pasada, el afecto de Jacob. Mientras que el corazón de Raquel se llenaba ¿de qué? De envidia. En su frustración, Raquel le suplicó a Jacob: dame hijos o me muero, le dijo en Génesis 31. Fíjese, es un grito desesperado, ¿verdad? De Raquel. A ver, ¿Jacob tiene el poder de darle hijos? No. ¿Los hijos de quién son? Es una bendición ¿de quién? De Dios, dice Salmo 127, ya lo leímos. El grito desesperado de Raquel contra su esposo no fue un acto de fe, sino de incredulidad. Dios que ve el corazón, ve si hay fe o no hay fe. Le exigía ahí Raquel desesperadamente a su esposo Jacob lo que solo Dios podía darle. Ahí se ve bien que el foco de Raquel estaba en las cosas del mundo. Raquel no podía contenerse satisfacerse o conformarse con la ternura que su esposo le manifestaba, porque la amaba más que a Lea. Ella siempre anhelaba, aun como no podía tener hijos, de alguna u otra manera le voy a ganar a mi hermana. Mientras pueda tener hijos, a ver en qué le gano, a ver cómo hago. Y le carcomía la envidia todo el tiempo. La rebelión que ella tenía, eso reflejaba, la rebelión que ella tenía de la providencia divina. Es eso. Las Escrituras advierten el peligro de estos celos, como tenía Raquel. Dice en Santiago 3:16, no lo busques, se lo leo. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda clase de maldad. O sea, si usted está en un grupo de amiguis o de vecinos y es obvio notar los celos, la envidia, el egoísmo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué debe de hacer ahí? ¿Quedarse? ¿Ser partícipe de eso? ¿O no, de aquí ya me tengo que ir? No, hermano, si yo me voy, ya me van a dar a mí, porque siempre le dan a los que no están. ¿Cómo creen? Mejor me quedo, ¿verdad? Para que no hablen mal de mí. Donde hay celos y ambición egoísta, ahí hay desorden. ¿Qué había? Ambición egoísta en Raquel, celos, iras, contiendas. Por eso había desorden en su vida y toda clase de maldad se manifestaba. Y la bendición de Dios no podía reposar en la vida de Dios, en la vida de Raquel. Con el fin de tener hijos por sus propios medios, Raquel primero entregó a su sierva Bilha a Jacob, esperando tener hijos varones a través de ella. Génesis 33. Más tarde, estoy hablando de algunas menciones bíblicas, ¿no? De todo lo que hizo Raquel en esos celos, iras, contiendas que ella traía. Negoció con Lea las mandrágoras del hijo de Lea, Rubén, ¿verdad? Plantas que en el mundo antiguo se creía promovían la fertilidad. Los intentos alternativos de Raquel por tener hijos, ¿qué revelan? Su lucha interna en su alma por confiar en los tiempos de Dios y descansar en la providencia divina, o luchar con su ¿qué? Con su carnalidad, con los frutos de la carne. Posteriormente Raquel tomó en secreto los ídolos familiares. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Que lo de Labán, lo de su padre, tomó los ídolos de su padre cuando la familia estaba huyendo de Labán, ¿no? Génesis 31:19. Sus motivos no se especifican, pero algunos teólogos sugieren que buscaba los derechos de herencia que simbolizaban esos ídolos. Siempre en las familias en la antigüedad tenían ídolos en las casas que se les daban a los que heredaban, ¿verdad? Los ídolos, porque eran los que daban las bendiciones y por eso se los heredaban.
Otros nomás decían que ella era una idólatra, otros decían que había un resentimiento hacia su padre, cosa que también era cierta, que ahí se manifiesta en Génesis 31, 14 al 16, cómo Lea y Raquel estaban enojados hasta con su propio padre. En los fracasos de Raquel, vamos cerrando el mensaje, en los fracasos de Raquel aprendemos el peligro de ¿qué? De la vida estéril, de vivir en la envidia, en el descontento y en las intrigas de nuestra carne, en las intrigas humanas, mundanas de este mundo. Raquel, ¿qué debió de haber hecho? Debió de haberse humillado desde un principio y confiado en el tiempo de Dios, incluso en medio del dolor de sus deseos insatisfechos, de tener hijos, por ejemplo. Su valor como hija del pacto no radicaba en su fertilidad, sino en la ¿qué? En la promesa de Dios. Eso es entender las cosas de Dios, mis hermanos. Voy a hacer, por ejemplo, si lo llevamos a nuestras vidas, en nuestras vidas espirituales, el típico es, voy a servir a Dios y darle gloria con mi vida cuando arregle este asunto personal que traigo. Cuando primeramente arregle mi problema familiar. Cuando tenga salud. Voy a servir a Dios y darle la gloria con mi vida, porque Él se lo merece. Pero antes tengo que arreglar a mi hijo, que deje sus vicios. Tengo que conseguir un trabajo nuevo, que me paguen mejor. Antes tengo que tener suficiente dinero en mi cuenta para poder servirle y darle gloria. Es lo mismo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta que ahora con esos ejemplos es más fácil entender? No, porque Raquel, ay, pobrecita ella, ay, la matriarca. Dios tuvo misericordia con ella. Pero no nos vemos en el espejo, mis hermanos. Ni la fe de Raquel tenemos a veces. Andamos peor. Con estos pocos ejemplos que di, ¿cómo estamos, hermanos? Nuestro valor como hijos del pacto. A ver, ¿somos hijos del pacto, sí o no? Somos hijos de Abraham por medio de la fe, dice la palabra. Somos hijos del pacto también, al igual que Raquel y Lea, al igual que los patriarcas. Nuestro valor como hijos del pacto no radica en mi fertilidad, ¿sí lo entiende? O prosperidad en esta tierra, sino que mi valor está en el que promete. Mi valor, yo tengo valor. ¿Por qué? Fiel es el que promete. Porque digno de confianza es el único Dios vivo, mi creador. Por eso tengo valor, mis hermanos. Nuestra identidad y seguridad no provienen de que tenga hijos, de que tenga mucho dinero, de cuán culto y estudioso soy, o que sea muy saludable, o como Raquel, de buen parecer, sino mi identidad y seguridad está únicamente y exclusivamente en Cristo, mis hermanos. Sin embargo, ya terminando y volviendo a la historia de Raquel, a pesar de la envidia y de la ambición de Raquel, de su carnalidad, de los frutos de la carne de Raquel, Dios le mostró misericordia, concediéndole 2 hijos varones, demostrando así su fidelidad aún a los pecadores. Pero yo le cambio la tortilla, ¿sí? Se la doy vuelta y le digo, ¿cuánto más hubiese recibido Raquel? ¿Cuánto estrés se hubiese evitado Raquel? ¿Cuán mejor hubiese vivido en paz y alegría abundantes si se hubiese dado más frutos espirituales? Esa es la historia. Dios respondió a la oración de Raquel que hizo en secreto, pero ella, cuando murió durante el parto de su segundo hijo, lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. ¿Ahí qué habla? De la carnalidad de Raquel. Aquí se ve lo débil de la fe de Raquel, su carnalidad expuesta nuevamente en un relato de su vida, que terminó siendo el último relato de su vida. Raquel muchas veces
se aferró a su esterilidad espiritual, mis hermanos. Y así se perdió muchas bendiciones. Yo quisiera ver que hoy vaya a lo secreto en su cuarto y le pregunte al Señor: Señor, yo sé que me quieres bendecir. Perdóname por yo ser el saboteador número 1 de mi vida. Perdóname todas las bendiciones que me perdí. Perdóname por defraudarte y encima enojarme contigo. ¿Cómo piensan que va a escuchar esa oración su Padre que está en los cielos? No, se va a alegrar. Dios siempre ve por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de matriarca de Raquel, miren sus hijos. Miren la tribu de Benjamín. Descendió el rey Saúl, Mardoqueo, la reina Esther. De José fueron salvados, llevados a Egipto para bendición primeramente, ¿no? Y descendieron de José la tribu de Efraín y de Manasés. De la Efraín y Manasés descendió Josué, hijo de Nun, Débora y Gedeón. Raquel murió camino a Éfrata, más tarde llamado Belén. Y Jacob erigió una columna sobre su tumba, dice la palabra. Siglos después, las escrituras la recuerdan como la madre llorona de Israel. Eso está en Jeremías 31:15. Y lo cita el Evangelio en Mateo, capítulo 2, versículo 18. En contraste, Lea fue sepultada con los patriarcas en la cueva de Macpela, donde estaban los patriarcas sepultados. Dios le concedió a Raquel un legado perdurable a través de sus descendientes, que no era necesario que ella viva para verlos, ni se ponga triste porque iba a morir cuando le puso Benoni a Benjamín, ¿verdad? Ni Jacob vio la grandeza del cumplimiento de las promesas de Dios. Terminó sus días ¿en dónde, Jacob? En Egipto, ¿se acuerdan? Ahí lo trajo su hijo José cuando era ministro. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero que cada quien ore ante su Padre que está en los cielos. Señor, te damos gracias por poder orar y saber que tú escuchas y que tú eres fiel, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú bendices a los que dan mucho fruto, Padre. Sabemos entonces que no debemos de permanecer en ninguna esterilidad espiritual, Señor. Señor, líbranos de toda amargura, de todo odio, de toda envidia, de todo fruto de la carne, Señor, como con Raquel, Padre. Sabemos que el comienzo de tus bendiciones empiezan cuando empecemos a dar fruto espiritual. Y cuando comenzamos, sabemos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros lo hace en abundancia, Padre. Queremos dar mucho fruto para tu reino y para tu gloria, Padre. No importa que no lo veamos con nuestros propios ojos. No importa que no veamos convertidos y firmes sirviéndote como buenos discípulos tuyos a nuestros hijos. Sabemos que tú cumplirás, Señor, tus promesas. Sabremos que nuestra descendencia tiene una promesa delante de ti, Padre. Que tú y tu casa, si yo permanezco firme, permanezco en Cristo, dando mucho fruto espiritual, tú y tu casa serán salvos. Señor, nos aferramos a tu promesa. Nos aferramos en confianza a esas promesas. Sabemos que si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, dice la palabra. Porque tú no puedes negar quién eres, Señor. El Dios sabio, poderoso, que siempre cumple sus promesas. En ese Dios hemos confiado. En ese Dios hemos entregado nuestras vidas. Qué mejor Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.